buenas tardes, buenas noches, buenos días o donde nos escucha. Les saludamos en esta nueva edición del programa Paso de Animal Grande Noticias, este viernes 24 de julio del año 2026. Les saluda Eduardo Vargas y Dina Mesa. A continuación, les presentamos los titulares de la semana relacionados con temas importantes en derechos humanos. Asopodeo y Joprode demandaron al fiscal general de la Nación, Pablo Emilio Reyes Teodore, que explique por qué el requerimiento fiscal contra el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por violencia contra los periodistas y violación a la libertad de expresión y de prensa está engavetado. Indígenas tolupanes denuncian despojo de sus tierras y falta de protección por parte del Estado de Honduras. Hoy les contaremos cómo la Policía Nacional de Honduras está utilizando el manual del uso de la fuerza y de armas de fuego de la Policía Nacional de Honduras. El Estado de Honduras ha retrasado deliberadamente el reintegro a su trabajo por despido ilegal de Esteban Antolino Díaz, presidente del Citrainfob, y la inscripción de la Junta Directiva Central del sindicato. La periodista Berta Suazo de Marcala La Paz denuncia que se le está haciendo casi imposible ejercer el periodismo en esa zona porque la policía de Marcala hace caso omiso a las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección. Asopodeu y Joprode demandaron al fiscal general de la Nación, Pablo Emilio Reyes Teodore, que explique por qué el requerimiento fiscal contra el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por violencia contra periodistas y violación a la libertad de expresión y de prensa está engavetado. En un comunicado de prensa en esta semana, ambas organizaciones señalaron que de estar en congelación el requerimiento fiscal sería una grave amenaza contra la institucionalidad. Que el requerimiento fiscal contra el general Roosevelt Hernández por violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, estigmatización contra periodistas y otro tipo de violencia contra periodistas ya está listo. No se ha librado justamente porque nos extraña, podría haber un pacto oscuro bajo la mesa que detenga este requerimiento fiscal y que esté atrapando la justicia y no se le aplique la sanción correspondiente al general Roosevelt Hernández por haber atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Honduras. Nosotros acompañamos a periodistas que están denunciando, entre ellos José Adán López de Radio Cadena Voces. Lo acompañamos en la denuncia y fueron periodistas que se atrevieron a denunciar porque los demás, como estaban amedrentados, entonces definitivamente se generó toda una acción para callar la prensa. Entonces, ¿cómo lo sé? Reserva de la fuente, pero sí tenemos conocimiento que está listo. Que decía que éramos sicarios de la información, sencillamente se salió del gobierno, no tuvo el brazo de la justicia que lo alcanzara y definitivamente esa impunidad repetirá los hechos en otra ocasión. Entonces, creemos que el Ministerio Público está fallando, señor fiscal general. Le solicitamos que emita ese requerimiento fiscal que ya está listo, emítalo. Y que Roosevelt Hernández responda ante la justicia, porque no es posible que tengan ahí en el Ministerio Público 12 medios de comunicación a quienes denunció porque quería que revelaran sus fuentes y todo lo que hizo con el periódico digital de las Fuerzas Armadas, desprestigiando a la prensa, diciéndoles sicarios de la información, estigmatizándolas. Eso es violatorio de la libertad de prensa y libertad de expresión. O sea, que está protegiendo el Ministerio Público a Roosevelt Hernández. Bueno, no queremos creer eso, pero todo indica que el hombre anda feliz y contento, sin que el brazo de la justicia lo alcance, anda dándose la gran vida. Y definitivamente aquí quedó lacerada la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cuáles son los delitos? Hay estigmatización contra periodistas, violencia contra periodistas y también les decía que eran del crimen organizado y un montón de epítetos que desprestigiaba la prensa y eso atentaba contra la labor de todos los y las periodistas. Repítame, ¿ya está hecho el requerimiento fiscal? El requerimiento está listo, pero no sabemos por qué no lo echan a andar.
Indígenas tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, siguen sufriendo despojo de sus tierras por gente de poder, entre ellas el general retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, Finlander Armijo Uclés, quien utiliza hasta militares uniformados para que generen temor en los indígenas, quienes poseen un título ancestral que debe ser protegido por el Estado de Honduras, y este militar ha tomado posesión ilegalmente de estas tierras. Más de 100 indígenas cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el mecanismo de protección tiene la obligación de implementar. A principios de julio de este año, la ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, llegó no para reunirse con la tribu San Francisco de Locomapa, sino con ladinos y otras personas afines a los madereros que están deforestando la zona, además que amenazan constantemente a los indígenas tolupanes. Esa presencia de la funcionaria sentó un precedente que contrasta con la ampliación de medidas cautelares de la CIDH con número 416-2013 del 27 de diciembre de 2023, donde señala que la tribu Tolopán enfrenta actos violentos que van desde el asesinato, la intimidación, la quema de casas y cultivos, el desplazamiento forzado y amenazas de muerte. Desde el año 2013, 11 personas integrantes del pueblo Tolopán y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia han sido asesinadas. Las acciones represivas han continuado, según lo denuncia Dilber Córdoba, líder de la tribu de San Francisco de Locomapa. Denunciamos a las autoridades nacionales e internacionales, derechos humanos, mecanismos de protección. Este pasado 17 de julio del 2026, el Consejo Preventivo Directivo interponen denuncia ante la DPI del departamento de Yoro por amenazas a muerte en contra de la familia Matute Ávila y la familia Córdoba Soto por ladino Víctor Mesa y ex general retirado de las Fuerzas Armadas Óscar Finlander Armijo Uclés, donde el ex general Finlander Armijo Uclés le vendió las tierras al ladino Víctor Mesa, tierras amparadas en el título ancestral que data desde 1864 y que la familia Córdoba Soto y la familia Ávila Matute tienen en posesión, y ahora están siendo amenazados por sus tierras y su defensa de su territorio del despojo, de la enajenación, destrucción y también de la tala ilegal del bosque. Estamos interponiendo esta denuncia, la interpusimos en el departamento de Yoro, en la cabecera departamental, en la DPI. Esperamos que estas instituciones, o la institucionalidad como es la ente de garantizar pues las denuncias y que están amparadas en nuestro título ancestral, pues tomen la iniciativa, hagan presencia en la zona, en nuestra tribu San Francisco, para que realicen una comisión y puedan agilizar los trámites de esta denuncia, ya que las familias están siendo pues fuerte amenazados por este ex general retirado y por Víctor Mesa. Hoy les hacemos un contraste del Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras. El Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras, aprobado según acuerdo número 0441-2023, tiene el propósito de establecer parámetros legales que guíen a los miembros de la carrera policial dentro de las actividades relacionadas con el uso de la fuerza y armas de fuego, bajo la orientación internacional y la normativa nacional vigente, protegiendo y respetando los derechos humanos de todas las personas. Según los altos mandos de la policía, se está haciendo el uso proporcional de la fuerza respetando los derechos humanos. La Nacional ya tiene instrucciones precisas, ¿verdad? Que cada uno de los TPS
departamentales o metropolitanos y señores jefes regionales que se encuentran en la zona ya tienen la instrucción clara, que es solamente el tiempo prudencial y posteriormente van a tener que ser desalojados. Si no, ellos liberan la vía de inmediato. Hablamos de 11 tomas, una aquí en el Distrito Central, frente a Casa Presidencial. ¿Ahí qué medidas se van a tomar, comisionado? Bueno, y nosotros como Policía Nacional estamos manteniendo una presencia activa por parte de nuestros funcionarios policiales porque tenemos entendido de que ya existen diálogos y es más, ya por parte de los maestros y de las personas manifestantes existe una comisión que va a ser atendida por funcionarios de Casa de Gobierno para que puedan platicar o conversar y llegar. Sin embargo, hicimos una verificación de actuaciones contrastado con el manual del uso de la fuerza y armas de fuego de la Policía Nacional de Honduras con los últimos desalojos realizados en diferentes zonas del país por la Policía Nacional. Este es nuestro análisis. Hacemos un llamado urgente a la Policía Nacional para que se apegue al manual para evitar graves violaciones de derechos humanos, las cuales pueden ser perseguibles en todo tiempo. El Estado de Honduras ha retrasado deliberadamente el reintegro a su trabajo por despido ilegal al presidente del Citrinfop, Esteban Antolino Díaz, y la inscripción de la Junta Directiva Central del sindicato, donde este sindicalista ha sido ratificado en el cargo de presidente. Asopodeo y Joprode han estado acompañando al Citrinfop desde febrero de 2025 y han encontrado que la institucionalidad no ha funcionado. Hay prevaricato de algunos funcionarios y a la fecha de esta noticia no se ha inscrito a la Junta Directiva Central ni Antolino Díaz, que fue despedido gozando de fuero sindical e incapacidad desde noviembre de 2025, no ha sido reintegrado. El propio afectado nos hace una cronología de las acciones violatorias de la Constitución de la República, los derechos humanos, la libertad de organización y sindicalización y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos en Honduras, un país difícil para los defensores de derechos laborales y derechos humanos. Desde el gobierno anterior fui atropellado mis derechos por no alinearme con el poder, por defender los derechos de los trabajadores, situación que llevó a tal grado de descalificación, discriminación por parte del director ejecutivo Carlos Francisco Suazo Calderón. Nos obligaron a todos los directivos sindicales, a pesar de tener un contrato colectivo vigente que establece que otorgará permiso a la institución para ejercer la labor sindical. Sin embargo, bajo la amenaza de despido, en el mes de junio, pues nos obligaron a regresar a nuestros puestos de trabajo. Retuvieron las aportaciones del Citrinfop, prácticamente paralizando el accionar. Aún así, desde nuestro puesto de trabajo en Ciguatepeque, pues hicimos acciones tendientes a contrarrestar la escalada antisindical. Y pues desgraciadamente teníamos el gobierno de Xiomara Castro en contra, de tal manera que había un alineamiento tácito desde Casa Presidencial, desde la Secretaría del Trabajo, por parte del ministro Wilmer Javier Fernández Alachán, la directora general del Trabajo, con el secretario administrativo, Pablo Enrique Vigil Acosta, aceptando oposiciones a la comunicación de cambio de junta directiva, aún sabiendo que fuimos electos en legal y debida forma, y que desde la elección pues nosotros estamos amparados bajo con protección del Estado, según el artículo 516 del convenio 87 y 98 de la OIT. En la actualidad
pensamos que con el cambio de gobierno pues la situación iba a cambiar, pero hasta esta fecha la Secretaría de Trabajo no ha emitido la certificación que como Junta Directiva Central tenemos derecho legalmente, y a su vez existen todos los procesos y los términos que no se respetaron anteriormente, ahora se están respetando, y estamos a la espera de que la Secretaría del Trabajo pueda emitir esa resolución y posterior emisión de lo que es la certificación de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores del Infop. En noviembre del año pasado fui despedido a pesar de que estaba incapacitado y que gozo de la protección del Estado. Buscamos ayuda en derechos humanos, donde la directora regional de nombre Sara, que no recuerdo el apellido, pues me manifestó que los derechos humanos no me iban a devolver mi puesto de trabajo y que no era ahí, que tenía que ir a la Secretaría de Trabajo para que ellos intercedieran. Yo le dije que acudía a la Secretaría de Derechos Humanos en vista que estaba en un estado de indefensión y que ellos pues estaban en la obligación de actuar, ya que prácticamente el Estado mismo, que es el responsable de tutelar los derechos de los trabajadores, pues son los que violentaron ese derecho como defensor de derechos laborales, a su vez como defensor de derechos humanos. Una incapacidad que en Recursos Humanos del Infop no la quisieron recibir y que la enviamos vía correo, y que a su vez pues a Sopodé o a través de la licenciada Dina Mesa pues nos acompañaron y aún con el acompañamiento de eso pues se negaron a recibirla hasta que la recibieron en Secretaría General, pero no en Recursos Humanos. Hemos agotado todas las instancias legales en la Secretaría de Trabajo a través de la Ley de Inspección, el artículo 73, solicitando nuestro reintegro. Se hizo la inspección, pero la inspección lo que arrojó es que en efecto gozaba de la protección del Estado, pero que fui despedido y mandaron a archivar el expediente. No esperábamos eso. Esperábamos una resolución donde se dijera que en vista que gozábamos de protección del Estado, que tenemos fuero sindical, que estaba incapacitado, que teníamos el derecho a ser reintegrados en nuestro puesto de trabajo. Nuestra abogada presentó un recurso solicitando nuestro reintegro en vista que la inspectora constató que fui despedido ilegalmente. Estamos a la espera de que la Secretaría del Trabajo emite una resolución favorable y nos puedan reintegrar. La periodista Berta Suazo de Marcala, La Paz, denunció que se le está haciendo casi imposible ejercicio periodístico porque la policía de Marcala hace caso omiso a las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección. La ASOPODEU acompaña a la comunicadora social ante el Mecanismo Nacional de Protección, pero las medidas de protección han sido escabrosas, así lo denuncia la afectada Berta Suazo. Berta Suazo, soy comunicadora social de Marcala, La Paz. Quiero hacer esta denuncia, ya que pues se me hace difícil el poder realizar mi labor como comunicadora social, pues los jefes de la Policía Nacional de esta ciudad de Marcala hacen pues no están cumpliendo las medidas de protección para mi persona. Persecuciones también por parte de la Policía Nacional Preventiva con instrucciones de los jefes aquí en Marcala, y esto pues hace imposible que yo realice mi labor como comunicadora social. Esta denuncia a quien corresponda desde Marcala en el Departamento de La Paz.